Saludos desde Mérida al Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2020 en homenaje a nuestro querido poeta Blas Peroso Naveda. En esta oportunidad los acompaño para hablar sobre la lectura oral, y esta charla la hemos denominado Orales, lectura que enamora por los oídos. Sucede que hace unos meses he estado trabajando el tema de la lectura oral para la promoción de la lectura y para los talleres de escritura también. Y dentro de ese ejercicio he encontrado cosas muy interesantes, como por ejemplo que nuestras primeras lecturas no son esos textos que leímos, no son los primeros libros que pudimos descifrar. Nuestras primeras lecturas son las historias que nos contaron en nuestras casas, la memoria de nuestra familia que fue pasando de generación en generación, de cuento en cuento. Y esa narrativa del hogar es lo que constituye nuestras primeras lecturas. Por eso, además, vamos desarrollando un gusto por la oralidad, por el cuento, por la anécdota, por el chisme y por supuesto por los poemas y las canciones que nos entran por los oídos. Sucede también que hace un par de meses trabajé con un taller en torno a Aquiles Nazoa, en donde yo planteaba especialmente el tema de la identidad dentro de la obra de Aquiles Nazoa. En ese entonces lo que quería transmitir es que en la obra de Aquiles Nazoa es posible encontrar también esos atisbos de identidad como parte de lo que él narra en los espacios domésticos, en los espacios de sociedad, en lo que ocurre en el día a día y en esa forma de ser del venezolano, que se construye en pequeñas escenas que pueden parecer muy domésticas o muy particulares, muy de un grupo solamente, ¿no? O de una persona, pero que resulta que abraza a toda una sociedad y a todo un país. También hay algo interesante con esto de que la lectura enamora por los oídos. Hay un amigo a quien recomiendo escuchar y buscar, que es Luis Darío Bernal Pinilla, un promotor de lectura y escritor de literatura infantil, que me demostró que se puede encantar con los distintos ritmos que le podamos dar a la lectura, con las distintas entonaciones. Asimismo, hay un grupo importante de cuentacuentos y narradores de cuentos que encantan y enamoran a las personas a través de la lectura oral. El caso de Venezuela, tenemos un caso muy particular como es el de Flora Ovalles, a quien saludo en este video, una amiga que al momento de contarte te entusiasma, te enamora, te atrapa con sus historias. La intención de esto de alguna manera también es dar un repaso de por qué somos orales, ¿no? Y somos orales porque aprendemos a hablar de forma natural, entre comillas, y como una necesidad fisiológica. Cuando tenemos nuestro aparato auditivo y nuestro aparato fonador en buen estado, pues aprendemos a usarlo a partir de la mímesis, aprendemos a hablar escuchando, ¿no? Y aprendemos a vivir también de lo que escuchamos, a partir de lo que escuchamos. Esas historias o esa forma de ser y de relacionarnos es la forma en la que también nosotros vamos a relacionarnos con el mundo. Podemos entonces empezar a enamorarnos y empezar a enamorar a los demás de nuestros textos a partir de cómo los leemos. La invitación desde este movimiento Aquiles Nazoa y desde este Festival Mundial de Poesía es a que empecemos a compartir las historias y las lecturas que forman parte de nosotros. Porque además esas lecturas que forman parte de nosotros son las lecturas que a nosotros nos mueven, las lecturas que a nosotros ya nos enamoraron, que ya para nosotros significan algo. Entonces, al momento de compartirlas, ya vamos a saber qué entonación darle, porque es algo que para nosotros es sensible. Y caemos entonces en el tema de la lectura sensible. Decía Simón Rodríguez
que lo que no se siente no se entiende, y que lo que no se entiende no importa, no interesa. Entonces, si lo que no se siente no se entiende, quiere decir que nosotros podemos llegar más rápido al entendimiento por la emoción que le damos, por los sentimientos que transmitimos, por esas intenciones en el decir, que por el contenido literal o por el contenido, las palabras que estamos diciendo, ¿no? Más por la intención que tenemos. Sucede con el tema de la comunicación, que bueno, que la comunicación es una necesidad humana. Y enamoramos también, cuando yo digo enamoramos, no es solamente refiriéndome al amor, sino refiriéndome también a las cosas de la vida que despiertan en nosotros una pasión especial, una entrega, aquellas cosas que hacemos de manera compulsiva, apasionada y entregada, que podemos hacer todo el tiempo y no nos cansamos. Esas cosas son las cosas que nosotros amamos, las cosas de las que estamos enamorados. Por eso las hacemos con todo el gusto del mundo. Entonces, esas lecturas que a nosotros nos enamoran pueden enamorar a los demás también. El ejercicio que tenemos que empezar a hacer es empezar a escribir y a leer nuestros textos para enamorar. Suceden algunas cosas con respecto a la lectura que dificultan algunas veces el proceso de promoción de la lectura. Cuando endiosamos algo o cuando sacralizamos algo, lo alejamos del plano humano. Cuando algo se vuelve perfecto y sagrado, se aleja de lo humano. Sucede lo mismo con la lectura. La lectura no la podemos vender como algo sagrado. Tenemos que venderla, por decir venderla, promoverla, compartirla como algo humano, común, simple, sencillo, porque nos enamoramos simplemente. No nos enamoramos de forma compleja. Ese estado del Facebook de estoy en una relación compleja, ahí no hay amor, ahí hay una relación compleja. Porque cuando uno se enamora simplemente, o sea, me enamoré porque sí, porque es la persona o la cosa o lo que hago que me hace sentir bien. Y es simple, es franco, ¿no? En el tema de la lectura y de la promoción de la lectura también no podemos seguir promoviendo la lectura como algo sagrado. Las sagradas palabras, las palabras que no se pueden decir o que no se pueden alterar o que no se pueden cambiar, ¿no? Hay una serie de reflexiones sobre la lectura de Juan Domingo Argüelles, donde él explica que la lectura no es para ser más sabio o no es para ser superior o para saber más o para estar por encima de los demás, ni para tener la razón, tampoco para ser infalibles y perfectos. No leemos para eso, no leemos para tener más argumentos, ¿no? Para pelear o para defender o para triunfar, no. Leemos porque encontramos en esas lecturas historias, formas, emociones que nos conectan con nosotros y que nos reafirman nuestra propia identidad. Cuando empezamos a leer textos que conectan con nosotros, son esos libros que nos atrapan, esos libros que hablan de una forma en la que nosotros podemos decir, bueno, yo soy así, a mí me ha pasado. Y en ese ejercicio de la lectura entonces podemos empezar a compartir precisamente lo que nos gusta. Cuando yo decía, o ponía nombre a esta charla de nombrarle orales, porque en la medida en que podemos comunicarnos oralmente, podemos estrechar lazos. Y la lectura tiene que servirnos para eso también, para comunicarnos, porque esencialmente es una forma de comunicación. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por visitar el Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2020 y gracias a los amigos también del movimiento Aquiles Nazoa, al que pertenezco a mucho gusto
mucha honra. Gracias por unirse y por pertenecer y hacer este trabajo tan hermoso que hacemos por la palabra, la literatura, la lectura y la poesía, tan necesarias en nuestro país y en nuestro mundo actual. Un abrazo desde Mérida, los saluda Ennio Tucci.